Listo, Perfecto. les quiero dar primero a todos una bienvenida a este espacio en donde compartimos historias reales de migrantes como Manolo, soñadores alrededor del mundo. Hoy estamos con un abogado colombiano quien decidió dejar su país, su idioma para empezar una vida en Montreal y vamos a escuchar un poco de su historia en donde para mí combina tres palabras que son decisión, resiliencia y propósito y tú me dices obviamente si estás de acuerdo. Wow, estoy súper de acuerdo, Juli. Gracias por esa presentación tan bonita. Estoy muy de acuerdo con las palabras porque precisamente antes de iniciar esta reunión yo decía, bueno, si eventualmente Juliana me pregunta cómo puedo yo definir toda esta experiencia de los últimos 3 años, definitivamente es decisión y resiliencia. Entonces, para que muchos de los que van a escuchar esta cápsula tengan un poco de contexto, yo me mudé a Canadá hace 3 años ya casi, en febrero cumplo los tres, y en principio me vine olvidando un desamor. Estaba muy entusado, había roto una relación de muchos años y estaba pues en el hoyo y como que inicialmente quería venirme, darme un aire, respirar y los encontré a ustedes, tomé la decisión de venirme a estudiar inglés por unos meses y ya estando aquí se empezó a construir todo un proyecto personal y profesional que hoy en día es lo que soy. Es Manolo Medio Mono como creador de contenido y es Juan Manuel Mesa como persona. Me encanta esto que dices porque en serio no eres el único con el cual nos cruzamos nosotros en este tema internacional de educación internacional y experiencias en donde lo hacen por una tusa, como por el desamor, bueno, tusa en Colombia, que es el desamor que uno vive, y dicen, lo dejo todo y me voy a construir un nuevo camino. ¿Tú crees que fue una locura, intuición, un plan que ya tenías guardado? Julia, al principio fue una locura, porque como tú lo mencionaste, yo soy abogado de profesión y cuando tú estudias Ujú. derecho prácticamente es como ponerse una camisa de fuerza a quedarse en el país donde lo estudiaste. Pero fue una locura que a la vez, a medida que iban pasando los meses y a medida que iban pasando los días, yo iba construyendo un proyecto sobre el mismo. Entonces, como te decía, inició con un curso de inglés, posteriormente dije, bueno, digamos que qué más puedo hacer acá, o sea, no puedo simplemente como estar 6 meses y desconectarme de una sociedad y volver a conectarme en la otra como si eso fuera, pues, un juego. Entonces ahí empecé como a buscar proyecciones profesionales, entonces ahí fue donde me empecé a preparar para la maestría que estoy cursando en este momento y a la vez que iba cursando la maestría también, entonces ver cómo me iba organizando todo el tema migratorio y a su vez también cómo iba desarrollándome aquí laboralmente, porque yo creo que lo vamos a tocar más adelante. Aquí también uno tiene toda una evolución laboral, entonces Ujú. uno empieza con unos trabajos de cierto nivel y a medida que uno va creciendo en los idiomas, va apropiándose mucho más de la cultura, pues va evolucionando y va consiguiendo otros trabajos diferentes. No menos importantes y no menos valorados, pero sí digamos que más afín de pronto a lo que uno estudió o a las proyecciones que uno tiene a futuro. De acuerdo contigo. Creo que es un proceso y es un camino que nosotros mismos vamos labrando cuando decidimos irnos, sea cual sea la experiencia que queramos vivir, pero allá también nos damos cuenta de qué es lo que queremos. Al inicio fue un impulso, fue tu locura, ahorita es un propósito porque fíjate que ya estás haciendo una maestría. Y quiero devolverme un poquito al inicio de todo esto y me surgió una duda. ¿Cuál fue el momento exacto en donde tú dijiste, me voy? El momento exacto en el que dije me voy fue en agosto del 2022. Eh, yo había renunciado a un trabajo prometedor, un trabajo que me prometía una proyección importante a futuro. Estaba viviendo con mis papás, estaba teniendo como un desagüe financiero, estaba muy, muy descuidado con mi persona, con mi salud mental, con mi salud física, que dije, si yo sigo aquí, me voy a seguir hundiendo, porque yo sentía que entre más escarbaba, más me hundía. Ah, Entonces dije, bueno, ya, me voy a ir 6 meses. Yo digamos que nunca, como que aquí estando, perdón, allá estando en Colombia, le había puesto como mucho, mucho propósito al tema de las lenguas. Pues como te conté, pues estudié Derecho, entonces pues todo era en español y los trabajos que había tenido en sí en español, que dije, bueno.
estamos en una época de globalización, pues si yo quiero seguir desarrollando desde el tema corporativo y desde el tema de las sociedades, pues tengo que mejorar mis skills en inglés. Entonces ahí fue cuando decidí que me quería ir del país. Inicialmente me iba a ir a vivir a Australia, porque en esa época mi hermano vivía allá, pero digamos que por temas de cercanía a mi familia, de emergencias, de poder tener un contacto como un poco más cercano, pues tomé la decisión de Canadá y no me arrepiento, porque creo que si me hubiese ido para Australia, ya estaría en Colombia, porque creo que Canadá es ese país que te brinda las herramientas para construir una vida acá. Ujú. Creo que quizás es un poquito más fácil, sin que sea fácil, porque todos sabemos que estar en el exterior es un aprendizaje continuo en donde uno se cae mil veces, se replantea muchas cosas de ¿será que sí era, no No, era? no todo el tiempo, eso es día tras día. O sea, un día te Eh, levantas como con ganas de conquistar el mundo y ser canadiense y al otro día lo único que quieres es llegar al aeropuerto con un avión y estar en tu casa. Así es, tal cual. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando pisaste Canadá? Cuando pisé Canadá, lo primero que pensé, dije, o sea, me pregunté, ¿tomé la decisión correcta? Porque yo Ujú. llegué un 14 de febrero, había una tormenta de nieve, yo tenía medianamente inglés, llegué a un aeropuerto en francés. Dios. Me iba a recoger una persona que yo no veía hace 15 años y los primeros días sí fue como de, yo sí de verdad debo estar acá, pero pues eso Ujú. fue evolucionando y fue cambiando con los meses. Y es que Canadá te recibió con toda tormenta de nieve, que eso también es algo súper importante para las personas que se quieren ir. Y es, Canadá es un país frío. Son 6, 7 meses de frío y ya el verano, que sí es un calor increíble que todos lo disfrutamos. Exacto, sí. O sea, yo creo que también tomar la decisión de emigrar en febrero fue también un poco arriesgado. O sea, yo no me Ujú. imaginaba que febrero es febrero. Entonces te fuiste de cabeza. O Sí, me sea, fui de cabeza, pero o bueno, sea, dime, esa experiencia y esa llegada, ¿cómo la defines en una palabra? en definir en una palabra, desafío. Wow, ok, sí, lo peor es que sí, es un desafío. ¿Y lo asumiste como eras? ¿O todavía tienes como la duda después de todo este tiempo que llevas, que ya casi cumples 3 años allá? Pues es lo que te digo, como que esta experiencia migrante, como que nunca encuentras una línea, Ujú. porque llega un punto, y yo creo que yo ya estoy entrando ahí, es donde no eres de acá ni tampoco eres de allá. Entonces eres muy colombiano para ser canadiense, pero muy canadiense para ser colombiano. Y en, Así y, y es. en eso ya te mantienes el resto de tu vida. Y empiezas como a hacer un balance. Entonces, por un lado está los temas profesionales, académicos, la vida que estás construyendo, los valores que aprendiste, todo lo que ahora eres, pero eso siempre entra en conflicto con lo que dejaste atrás, que era tu familia, tus amigos, la base, la persona que eres. Entonces eso entra en conflicto y uno nunca se termina de decidir. Si tú me Así preguntas, yo es. te puedo decir, Juliana, no, yo ya me veo aquí viviendo en Canadá, yo voy a hacer esto con mi vida, voy a seguir creando contenido, voy a desarrollarme jurídicamente por este lado. Y mañana me preguntas y yo te puedo decir, Juliana, yo en un año me vuelvo para Colombia. Es total, y yo creo que es la misma experiencia que uno tiene estando en Colombia, que dice, me quiero ir, no me quiero ir, ¿será que me voy? ¿Será que me voy a Australia, Malta, Dubái, Canadá? Pero pues una vez tomas la decisión, vas viendo y también la misma vida te va mostrando todo el camino que uno tiene que ir recorriendo. Quiero saber Total. algo porque Montreal es una ciudad donde se habla francés, pero a la vez inglés. Tu cerebro sabe qué responder. O sea, cuando llegaste era como respondo en inglés, respondo en francés, entro en modo pánico, ¿cómo fue adaptarse? Bueno, yo escogí Montreal porque Montreal tiene una aura mucho más europea. A Mm. mí personalmente no está mal y a quien le guste está en todo su derecho, pero a mí la idea de Estados Unidos, la idea americana, a mí no me gusta. A mí este sueño yankee no va conmigo, no por temas de capitalismo ni demás, sino simplemente como que no me gusta. Pero en cambio este tema bohemio de Europa, de las calles caminables, del café en el balcón, siempre me ha llamado muchísimo la atención y eso es Montreal. Entonces yo escogí Montreal porque dije, yo quiero ir a una ciudad donde yo me sienta tranquilo, me sienta cómodo, huir del caos de Bogotá.
De acuerdo, y más uno estando en caos, entrar a caos, pues mejor Exacto. estar tranquilo y caminar. No, y Montreal es una ciudad sumamente tranquila. O sea, esto es un Ok. pueblo grande. O sea, uno aquí se encuentra conocidos en la calle, en el metro. O sea, aquí no hay pierde. O sea, y aparte, Ujú. esto es, o sea, tú te sabes el chisme de la persona que vive al otro lado de la isla. Esto es un pueblo grande. Pero entonces yo llegué Ay, acá, vino rico. digamos que la ventaja que tiene Montreal, de pronto para la gente que no conoce muy bien, Quebec tiene dos ciudades principales, Quebec City, que es la capital de la provincia, y Montreal. Montreal es una ciudad mucho más metrópolis y es una de las ciudades más importantes del país. Entonces eso hace que tú puedas sobrevivir con inglés. Entonces lo que yo hice fue llegar a sobrevivir con el inglés que tenía. Y si la gente me entendía con mi inglés, pues bueno, y si no, pues ochas y panochas para hacerme entender. Pero a medida que fue pasando el tiempo, pues fui desarrollando mi francés. Obviamente me apoyé de la francización y pues obviamente pues tuve pues una interacción directa con el idioma. Y hoy en día pues digamos que me muevo en los tres idiomas pues sin mayor problema. Súper bien, qué reto, qué desafío. Literal, Canadá para ti ha sido un desafío. Todo, Cuéntame, ¿qué idioma te dio más guerra? ¿Inglés, francés? ¿Cuál te dio? inglés. Sí. Inglés me ha dado más guerra porque, claro, yo tengo un francés, pero mi francés es muy básico. Mi francés es el de la calle, el del día a día, el del supermercado, el del bar, el de la droguería, el de la cita médica. Pero pues como yo ya estoy desarrollando un perfil profesional en inglés, pues claro, me tocó aprender no solo inglés técnico, sino además inglés jurídico. Entonces, como que eso sí ha sido un reto bien grande. Ustedes más que cualquiera lo saben, lo que sufrí, tuve que hacer como 7 IELTS, eso no me daba por ningún lado. Hice un curso, hice el otro, pero bueno, finalmente lo logré y me siento en este momento muy, muy cómodo pues, con mi idioma al punto en que lo manejo hoy en día. Te felicitamos porque ya estás en tu maestría y la verdad, eso es un logro y que muchas veces nosotros estando en nuestro país, digamos de habla hispana, decimos, sabemos inglés, lo entendemos perfecto, pero llegamos y cuando nos encontramos con acentos de todas partes del mundo, porque Canadá es súper multicultural, decimos, pues pucha, no sé absolutamente nada y ahí es el choque que nosotros tenemos. Total, Em, Tengo otra pregunta. todas las ¿Tienes que algún quieras, esto es un momento libro abierto. o algún momento gracioso o caótico donde digas, "Pues, pucha, esto solo le pasa a un latino"? Uy, muchos, Sí. muchísimos momentos caóticos. Mi primer trabajo. Imagínate que mi primer trabajo fue, yo llevaba una semana acá, me tocó meserear en un matrimonio judío ortodoxo. Era en un hotel cerca al aeropuerto. Yo me demoré como 2 horas en bus llegando al dichoso hotel. Me serié toda la noche y al final yo vi que mis compañeros se fueron yendo y yo quedé ahí solo. Pues a mí me pusieron una barrera, a terminar de limpiar. Yo tenía una truza, una trucita con la que tengo hoy, o sea, una camisetica. Estábamos en febrero, menos 40 grados, a las 2 de la mañana. Me tocó sacar la basura en ese frío. Fue horrible, fue horrible. Yo me acuerdo que yo salí de ese hotel a las 4 de la mañana a montarme a pararme como una estación de buses, a esperar mi bus y llamé a mis papás y les dije, me devuelvo. O sea, no puedo con esto. Creo que esos han sido los momentos más críticos. No, y día a día te enfrentas a muchas cosas como Mm. latino. Yo, por ejemplo, soy muy latino. Yo, gran parte de mi vida aquí es en español. Yo tengo una comunidad en redes sociales que habla español. Yo trabajé mucho tiempo aquí en español porque trabajé con un abogado colombiano durante casi 2 años. Eh, Mis amigos hablan español. Entonces, claro, cuando la gente se enfrenta a tu acento, Ujú. pucha, es un choque cultural bien, bien complejo, pero siento que, por ejemplo, Quebec es muy afín al español y es muy afín al hispanohablante. Es verdad. No, y sabes que la gente uno lo entiende, o sea, hay veces que te pueden decir como, oye, no te entendí, repítelo, y uno a veces queda como, pero te lo estoy diciendo como es. Y Total. ellos lo entienden. O uno busca también la manera de hacerse entender, de decir lo mismo con otras palabras, de irse por la versión más larga, o en últimas use un celular que
no es lo recomendable, pero pues hagas entender de algún modo. Sí, Y no, no. sabes también qué pasa, que siento yo que uno de latino es muy de señas, de allá, de ir, bueno, no me entendió, pues le traigo la cosa, le explico, buscas la forma de hacerte comunicar. Exacto, sí, uno es rebuscado. Ajá, esa es la palabra rebuscada. Ven, listo, comenzaste tu primer trabajo, estuviste ahí. ¿En qué momento dices, comienzo a trabajar con el abogado? ¿Cómo conseguiste ese trabajo? Oye, trabajar con el abogado fue, mira, yo creo que de las cosas que me ha traído la vida en los últimos 8 años es que me ha acercado mucho a mi espiritualidad. Y yo estaba aquí en un punto en donde estaba muy aburrido del trabajo en el que estaba, porque yo, como cualquier migrante, pasé por varios trabajos. Entonces, mi Ujú. primer trabajo fue de cleaner, limpiando baños, gimnasios, zonas comunes de un edificio. Luego de eso pasé a un restaurante. Primero estuve en cocina, luego estuve como dishwasher, luego ya pasé a mesa y luego de eso pasé a una compañía en donde yo tenía que ensamblar unas cajas de cartón. Yo llegué a un punto en donde eso ya me estaba afectando emocionalmente porque pues era una bodega totalmente encerrada, entonces yo salía de mi casa a las 5 de la mañana sin luz, salía a las 6 de la tarde sin luz y yo dejé de ver la luz del sol como por 3 4 meses que yo me empecé a descuidar yo mismo. O sea, yo ya no me bañaba, me ponía la misma ropa, vivía como con una tristeza, como con un desasosiego, que yo tomé la decisión y dije, ya, muy bien, se aprendió, muy bueno lo adquirido, yo me vuelvo para Colombia. Incluso hablé con mis papás, mi papá me dijo, devuélvase, que aquí, pues como abogado, trabajo va a encontrar. Y me invitaron a ver una obra de teatro, una persona aleatoria. Yo, bueno, vamos. Me fui a ver la obra de teatro y esta persona aleatoria resultó siendo mi jefe por casi 2 años. ¡Wow! ¡Qué increíble! No te lo puedo creer. Pero ¡Qué fue bonito! literalmente, yo te lo puedo asegurar que fue una semana antes de yo irme, porque yo ya estaba listando todo. Yo ya había incluso organizado para entregar apartamento, todo, pero dije, me voy. Ujú. Eso es Y Canadá. sí, ¿no? O sea, y nos conocimos, empezamos a hablar, yo le conté mi profesión, yo le dije más o menos lo que sabía, él me dijo como que tenía una oficina y que recientemente se le había ido uno de sus colaboradores y que quería una persona que supiera de refugio, yo le dije, yo he estudiado un montón del tema, me dijo, no se diga más, empecemos. Y Bueno, una mira. experiencia demasiado gratificante porque, uno, fueron 2 años de mucho aprendizaje. Dos, ellos tienen, o sea, su oficina es como una familia, entonces todos son colombianos, entonces yo me sentía en casa, me sentí respaldado, de ahí conservo una de mis mejores amigas de la vida, él también hoy en día es mi amigo y eso me ayudó como a impulsar también un proyecto que tengo a futuro, que es eventualmente también dedicarme a apoyar a los migrantes para venir a Canadá o para mantenerse aquí en el país. Entonces, realmente es una experiencia que se le agradezco mucho a la vida. Y es una misión que te queda a ti por seguir cumpliendo, porque es como agradecer ayudando a otros. Exactamente. Bueno, siento que aquí la historia se pone cada vez más buena y quiero saber en qué momento decides, digamos, a pesar o no a pesar, siendo abogado, decides comenzar a crear contenido. Yo decidí empezar, bueno, yo siempre había querido ser creador de contenido, o sea, como que eso ha sido como que ha estado como en mi corazón siempre y creo que uno tiene como mal pensado el concepto de qué es un creador de contenido porque uno cree que es simplemente pararse frente a una cámara, decir cualquier cosa y ya, te hiciste viral. No, eso detrás de eso hay, uno, pues hay que crear una idea. Dos, esa idea tiene que ir dirigida a algo o a alguien. Y tres, tienes que crear un gancho con ese público intencional al que te quieres dirigir, perdón. Pues yo ya estando acá, me di cuenta que como latinos, como tú me lo mencionaste hace unos 5 minutos,
vimos experiencias muy similares. Y creo que la mejor, y creo que la mejor forma de asimilarlas y de naturalizarlas es reírnos o mofarnos de nosotros mismos. Entonces yo empecé a burlarme de lo que a mí me pasaba. Entonces de cuando perdía el bus, de cuando me cogía una tormenta de nieve sin batería en el celular y me perdía. Y empecé eso como a mezclarlo con tendencias, con sonidos de tendencia, y eso empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Mi nombre empezó como a tener cierta consonancia, y de la mano empecé a crear como una red también de creadores de contenido con muchísimos, o sea, con muchísimos temas. O sea, yo tengo amigos que hacen contenido de mil cosas. Tengo amigos humoristas, tengo amigos fooders, tengo una amiga, por ejemplo, que quiero mucho, que ella crea contenido para mamás latinas migrantes. Tengo una amiga que fue socia mía durante un tiempo, que ella tiene un grupo de mujeres migrantes. O sea, tengo un montón de gente alrededor que me enriquece, me enriquece, me enriquece, que hoy en día esa idea inicial de simplemente mofarse de las situaciones del día a día que le pasan a un latino migrante, hoy en día se transformó más en un canal de comunicación. Entonces lo que yo trato es un poco de mostrar la experiencia, mi experiencia como migrante en Canadá, también dar contenido de valor, entonces yo doy contenido académico y también tratar de invitar a la gente a que naturalice su experiencia. Entonces, digamos que eso más o menos es Manolo medio mono y pues ahí se ha ido construyendo con los meses. Me encanta, Manuel, en serio que sí, porque como tú lo dices, crear contenido también es un trabajo, requiere trabajo y Requiere todo mucho es una trabajo. idea, muchísimo. O sea, y no solo de pensarlo, sino es el tiempo, cuál es la idea, cuál O fue el sea, video que yo más te cuento, yo me impactó. puse a editar un video de un minuto y me demoré Mm, hora y media. sí, de acuerdo. Así es. ¿Qué has aprendido creando contenido? Creando contenido he aprendido una cosa muy importante y creo que es la más, que es que entre más natural seas, entre más humano, entre menos trates de distorsionar, de disfrazar, de aprender, mejor va a ser y más enganche vas a tener. Porque no hay nada más que conecte con la gente que ser humano y ser transparente. Eso creo que ha sido la Exacto. lección más importante, porque si ustedes van a mis redes sociales, el 90% de mis videos es aquí donde me he sentado frente a mi celular hablando. No hay escenografía, no hay gran montaje, no hay presupuesto. No. Es esta persona hablando frente a su celular. Es Y eso, comenzar. y eso es Dime. lo que conecta, porque soy humano. Ujú. Entonces creo Sí, que te iba a decir. es la más grande. Te iba a decir, es como el momento real, nada de filtros, nada de poses, hablemos de esto y esto es lo que sientas en ese momento y expresas y más de uno se siente identificado y creo que por eso también tus redes han tenido mucho éxito. Y ahorita quiero pasarme a una parte que sé que a todos nos gusta y quiero que hablemos de lo bueno, de lo no tan bueno, de eso que quizás no sale en Instagram, no sale en tu TikTok, no sale en tus redes. Cuéntame qué ha sido lo mejor y lo peor que te ha dejado Canadá. Lo mejor que me ha dejado Canadá es demostrarme que yo sí puedo y que puedo solo y que lo que quiero lo logro y que cosas que yo creía en el pasado que no iba a ser capaz de hacer, hoy en día lo estoy haciendo. Mm. Entonces creo que eso es lo mejor. Lo peor, una depresión que tuve hace unos meses, que me tiró a la cama y que yo dije, o sea, hasta aquí llegué yo. Eso ha sido lo peor, ha sido la peor experiencia que yo creo que he vivido en mi vida. Pero bueno, digamos que también aprendí un montón, me abrió también los ojos como a ver, como a valorar las personas que me rodean, valorar mi propia compañía, aprender que está bien decir no puedo más, que está bien decir tengo que parar, que no hay que estar todo el tiempo en actividad, que no todo el tiempo hay que estar haciendo algo, sino que a veces simplemente estar haciendo nada está bien y que el cuerpo manda señales y que hay que reconocerlas. Completamente de acuerdo contigo y quiero detenerme aquí un momento porque sé que más de una persona pasa
por estas instancias y están solos y no quieren hablar y de pronto es el miedo de me van a juzgar, qué van a decir, mi trabajo, pero quiero que nos dejes como una nota especial para ellos, para todos aquellos que sí, que nos están viendo y sienten que necesitan esa ayuda, pero no saben cómo ni a quién acudir, si hay alguien, o tú qué consejo les puedes dar a ellos para que ellos también puedan salir de ese proceso. Yo creo que el paso número uno es reconocer el sentimiento, reconocer la sensación y aceptar que está pasando. Número dos, entender que estamos en un contexto diferente. Canadá es uno de los principales países en el mundo que prioriza la salud mental de sus habitantes. ¿Por qué? Porque reconoce que tenemos un clima complicado, que somos una sociedad en donde somos poca gente, entonces pues no hay mucha interacción social. También reconoce que somos un país multicultural, entonces hay personas de todo el mundo y casi todo el mundo llegó como migrante, entonces nadie tiene una red de apoyo sólida. Entonces, como el gobierno reconoce eso, abre los canales. Entonces, uno, reconocer el sentimiento; dos, reconocer que está en una sociedad que lo va a apoyar; y tres, pedir ayuda. ¿Por qué? Porque este país te da la ayuda. Y si tú estás mal, tú no vas a perder tu trabajo, tú no vas a perder tu estudio, tú no te vas a quedar sin casa porque el gobierno va a estar ahí para apoyarte. Y estar mal está bien. O sea, hay que reconocer que uno puede estar mal, pero lo importante es saber pedir ayuda a tiempo. Así es, estar mal, estar bien y lo que tú dices, hay veces que no hacer nada es lo que hay que hacer, o sea, tenemos que aceptarlo porque uno mismo se obliga, tengo que hacer, cómo me voy a quedar en la cama, pero si estás cansado y quieres descansar, hazlo. Igual mis canales en redes sociales siempre están abiertos para hablar de salud mental, para las personas que quieran preguntar a dónde llamo, a quién acudo, si me incapacitan, cómo pido el chômage, cómo pido la ayuda maladí, todo. Si vengo como estudiante internacional me atienden, si soy trabajador me atienden, si estoy de manera irregular me atienden. Cualquier pregunta que quieran hacerme, mis canales siempre están abiertos y a disposición. Y igualmente de parte de WeStyWare también estamos nosotros acompañándolos en todos los momentos, lo que necesiten con Manolo y con nosotros. Podemos ver cómo podemos hacer para que siempre estén bien, porque estamos en pro de migrar, obviamente, de hacer las cosas al derecho, de entenderlos y saber que no siempre es fácil y que uno debe cambiar y fortalecer cosas. O sea, en ese proceso de uno estar en otro país, de uno estar solo, vulnerable, es cuando uno se da cuenta que uno puede más y uno necesita ayuda. Uno no está solo por más solo que uno se sienta. A ti, Exacto. en todo este proceso que me estás contando, en la depresión, en lo bonito, en lo no tan bonito, ¿qué es lo que más difícil se te ha hecho soltar? A mis amigos. A esos amigos que dejé en Colombia, que más que amigos son la familia que yo decidí elegir. Entonces yo estoy cruzando una etapa cronológica de mi vida en donde estoy en mis early 30, en donde estoy en esos primeros años de los 30. Entonces mis amigos se están casando, mis amigas están teniendo bebés, también están pasando los años y la proyección personal está cambiando, entonces los planes son otros, los objetivos son otros, y ver cómo día a día me alejo un poco más de ellos y me desconecto un poco más de su realidad, porque a pesar de que yo los amo un montón y ellos me aman a mí un montón, yo no puedo estar permanentemente en sus vidas, ni ellos pueden estar permanente en la mía, porque yo vivo acá y ellos viven allá. Entonces, a mí al principio, eso no, para mí era una cosa, y yo lloraba, y yo decía, me quiero volver por mis amigos, me quiero volver, me quiero volver, me quiero volver, pero, pero a medida que ha pasado el tiempo he entendido, pues, que ellos siguieron su vida y que yo también tengo que seguir la mía. De acuerdo. Entonces, pues eso ha sido muy difícil para mí soltarlo, incluso todavía, o sea, todavía pienso en ellos y digo como, me duele. Hace un rato estaba chateando en el grupo con ellos y me dijeron de un plan que van a hacer este fin de semana, que van a ir a conocer Kinder, que es el nuevo Caput. Me quiero morir, o sea, quiero estar allá con ellos. Pero bueno, nada, ni modo, estoy acá, estoy haciendo mi vida, estoy proyectándome, entonces hay que asumirlo. Ujú. Y más que soltar, yo creo que también es aceptar la realidad que uno decidió vivir, ¿no? Exacto. Todo el mundo ve el resultado y todo el proceso que, digamos, llevas, pero lo ven muy general, como muy las fotos, los logros, likes, videos, el triunfo que estás teniendo en tus redes sociales,
Pero ¿qué te hubiera gustado saber antes de emigrar? Que me hubiera gustado saber antes de emigrar que, que el idioma definitivamente es la barrera más grande. O sea, mientras tú saltes la barrera del idioma, todo te va a fluir. Y me hubiese gustado de pronto haber estudiado mucho más inglés estando en Colombia, haber llegado acá de pronto con una base mucho más sólida. Eso me hubiese gustado antes de emigrar. También me hubiese gustado antes de emigrar entender que aquí de nada me sirven mis títulos, aquí de nada me sirven mis contactos, aquí de nada me sirven mis amigos. Aquí tú llegas solo y llegas, a mí me hacían una analogía hace unos años que a mí me quedó en el alma y es como si tú volvieras a nacer, Ujú. porque tú tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a pedir tus necesidades, a saciarte, pero el problema es que vuelves a nacer después de haber tenido una vida y eso hace que el proceso sea un poco más complicado. De acuerdo, porque es dejar atrás lo que ya teníamos, es volvernos a adaptar, a aprender otra vez a hablar. Sí, literal, o sea, qué analogía tan bonita Sí, y qué es cierto volver a es, nacer. tal cual. Tengo una pregunta que quiero saber y siempre he tenido la duda. Para ti, ¿quién es Manolo? Manolo es, Manolo es un soñador, Manolo es un espíritu libre, Manolo es un guerrero social, pero Manolo también es un niño con muchos miedos. Entonces, Manolo está tratando de luchar entre esa guerra interna, entre ese soñador, luchador, guerrero, versus ese niño con miedo y está en construcción. Manolo es una obra que está en construcción. Manolo es alguien con mucho aprendizaje, es alguien que enseña demasiado todos los días y no solo mostrando la realidad, sino enseñándonos que se puede, que aunque es difícil uno puede caer, pero se puede levantar. Y que después de todo esto, de todos los idiomas, de los retos, los aprendizajes, quiero saber algo que viene para Manolo. Bueno, por ahora estoy terminando mi posgrado, mi maestría. Creo que después de mi maestría ya voy a tener un panorama mucho más claro de qué quiero hacer con mi vida futuro, pero creo que en este momento estoy viviendo el día. Por ahora estoy acá, me proyecto acá, pues digamos que estoy enfocado en mi programa, en disfrutar, porque también como que hace mucho tiempo no tenía esa oportunidad de ser estudiante de nuevo, entonces de dedicarme 100% a estudiar, de vivir la universidad, de preocuparme por exámenes, de hacer tareas, entonces creo que me estoy dando esa oportunidad de disfrutar. Y mañana no sé, porque como te digo, tengo muchos proyectos acá, pero nunca me he terminado de desconectar de lo que pueda llegarse a pasar en Colombia. De acuerdo. Y que en este camino no se sabe, hay que vivir el ahora, hay que Muy estar incierto. presentes. Es muy incierto y no porque uno quizás no sepa, sino porque en cualquier momento todo puede cambiar y lo que tenías en mente ya no es, pero eso que ahorita es lo que debía ser y lo vas a agradecer después Y cuando todo todo pasa lo por algo. O sea, entiendas. toda Ajá, decisión, toda angustia, todo te abre los caminos que tienen que abrirse. sí. Quiero cerrar con una última pregunta y es para ti, ¿qué es We Talk? We Talk. We Talk es un espacio en donde yo creo que ustedes nos dan la oportunidad de expresarnos como seres humanos y de conocer realmente quién es la persona que migra. ¿Por qué? Porque como tú lo mencionabas, las redes sociales, el marketing, todo este tema, pues sí, siempre está objetivizado a mostrar lo bueno, a mostrar la cara amable y yo creo que muchas personas se quieren salir del país a estudiar, que por ejemplo, que es como el objetivo que tienen ustedes, pues uno siempre demuestra buena imagen, entonces vas a llegar a un college, vas a encontrar amigos de todo el mundo, en 2 o 3 meses vas a estar hablando el idioma porque tienes una inmersión completa en él, vas a salir, si te regresas, regresas con un networking gigante, pero si te decides quedar, pues esa fue la entrada, y eso es muy lindo. Pero detrás de todo eso, detrás de esa vivencia está la soledad, está el miedo,
está la angustia al principio cuando no te logras comunicar, porque es que pasan mil ideas en tu cabeza y no las logras verbalizar. Y eso también hay que mostrarlo. Y como te decía al principio, y como te contaba cuando empecé a crear contenido, cuando empezó Manolo Medio Mono, es precisamente naturalizar la Mm, experiencia desde lo bueno y lo malo. Entonces de siento que acuerdo. este espacio que ustedes crearon es para mostrar eso, naturalizar lo que realmente se vive cuando se migra. Así es, queremos mostrar cómo es vivir en el exterior desde la realidad y más pues por ustedes que han vivido diferentes experiencias de estudio, intercambios, voluntariados y todo lo que nosotros tenemos como agencia, pero que se den cuenta de una realidad y que no es fácil, no es como que hay la foto perfecta, la Navidad bonita, no, hay momentos duros. Por eso quiero agradecerte, Manolo, por compartir tu historia con tanta honestidad, porque yo sé que migrar no solo es cambiar de país, es cambiar una perspectiva, un idioma, el ritmo, es cambiar todo, pero siempre es hacerlo con una sonrisa como lo haces tú. Gracias también por recordarnos que a veces la valentía no grita, a veces está calladita y sonríe, se equivoca en francés, en inglés, en español, pero sigue adelante porque primero están las ganas de quererlo hacer bien. Entonces te agradezco por aceptarlo, por Julia, a estar ti aquí muchas con gracias. nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ustedes saben lo agradecido que estoy con ustedes, porque no solo me abrieron la puerta a entrar a Canadá, sino que me han ayudado ante el proceso, con IELTS, con todo. Entonces yo prácticamente me siento parte de esta familia. Ya te dije que Lo espero que me eres. den el hoodie a Montreal. Lo esperaré Lo muy haré. contento. Y nada, igual les recuerdo cualquier cosa que necesiten, me pueden contactar. Yo siempre estoy abierto a responderles sus preguntas. Y pues muchas gracias por este espacio. Dale, Manuel, un abrazo y que estés bien. Un abrazo para ti. Dale, chao, Chao. chao.